Tramo final ya de Entre Líneas y vamos a hablar del sector agropecuario y de las cadenas del agro y su aporte al PBI nacional. Un lindo trabajo que presentó en estos días la Fundación FADA, por supuesto con el equipo de economistas encabezado por David Miazo, que ya está en comunicación con nosotros, Marcos, y lo vamos a presentar. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Gonzalo, Marcos, un gusto conversar con ustedes. Bueno, gracias por estar allí. Gracias, David. Bueno, contanos un poco de qué se trata este trabajo que han presentado, inédito, nuevo, y cuál es el aporte efectivo del agro y sus cadenas al PBI nacional. Este es un estudio que vamos a empezar a publicar todos los años, en donde se mide el aporte de las cadenas agroindustriales al PBI del país. Básicamente se mide el aporte de la producción primaria, el aporte de la agroindustria y el aporte de lo que es el comercio, el transporte y la logística y los distintos servicios conexos. Básicamente el número al que llegamos es que el 24% del PBI nacional a precios básicos, a precios corrientes, es generado por las cadenas agroindustriales durante el 2020. Esto significa que durante el 2020 casi 1 de cada 4 pesos que se produjeron en términos de bienes y servicios en el país lo hicieron en algún punto de las cadenas agroindustriales. Marcos. Hay que intensificar ese camino para el desarrollo de la economía. Hay que profundizar esa característica. Hay que profundizar, hay que hacer crecer la producción de las cadenas agroindustriales y del resto de los sectores de la actividad. No necesariamente es bueno que crezca la proporción que viene de las cadenas agroindustriales, porque también significa que el resto de las actividades económicas sufre cierto estancamiento. De hecho, cuando miramos los números, decimos el 2020 fue el 24,1% y en el promedio de 2014 al 2020, es decir, los últimos 16 años, estuvo en el 22,7%. Entonces, es bueno hacer crecer la producción, es bueno que crezca el PBI agropecuario, pero también es bueno que crezca el aporte del resto de los sectores. Por lo tanto, no necesariamente siempre es bueno profundizar la participación de las cadenas agroindustriales, sino que crezca y que crezca el resto. David, pensaba el año pasado muy particular, obviamente, 2020, no todos los sectores estuvieron con la posibilidad de trabajar normalmente, de tener su actividad normal. El campo sí lo tuvo. ¿Eso hizo que tal vez la proporción de aporte al PBI nacional sea un poquito mayor, la de 2020? Exactamente, tenemos básicamente dos efectos que hizo que sean superior. El primero es el que estás muy bien mencionando. Casi todas las actividades productivas relacionadas al campo siguieron funcionando, principalmente porque proveen alimentos al país y al resto del mundo, entonces siempre estuvieron dentro de las actividades esenciales y tuvieron impactos reducidos respecto a otras actividades como el comercio, el turismo y la hotelería, la gastronomía, la construcción y muchos otros sectores. Entonces, eso hizo que, en parte, fue una parte de lo que explicó que creciera la porción, básicamente porque el resto cayó más. Ese fue un punto. Y el otro punto, que es lo que lo hace bien, que venga creciendo desde el 2018, es la devaluación, como en realidad las cadenas agroindustriales producen muchos bienes que se exportan y por lo tanto tienen valores dolarizados. Ante una devaluación, la proporción de lo que aportan a la actividad económica es mayor. Entonces, eso también viene explicando cierta subida que venía teniendo desde el 2018, 2019 y también 2020. Y algo de mejora de precios seguramente, ¿no? Bueno, cuando veamos los datos del 2021, ahí también vamos a tener cierto crecimiento por mejora de precios. Claro. ¿Qué otros sectores son importantes para la dinámica y el perfil de la economía nacional y que tienen potencialidad para crecer, para desarrollarse en el caso de que haya mercado y de que también haya algún tipo de acompañamiento estatal? Bueno, además de las cadenas agroindustriales, si lo miramos por participación en el PBI, la industria manufacturera, el comercio y después muchos otros servicios son importantes en términos de participación en el PBI. Si miramos de la perspectiva de dónde se puede crecer, bueno, sabemos que se puede crecer en la producción energética, con Vaca Muerta, que es un potencial importante. Se puede crecer si logramos mejorar la competitividad de distintas actividades
industriales con principalmente potencial para exportarle al Mercosur, ahí también hay un punto, y donde hay un gran punto y probablemente es una de las mayores potencialidades de la Argentina, además del campo, es los servicios vinculados a la economía del conocimiento, todo lo que es software y otro tipo de cosas relacionadas a las tecnologías de la información y el conocimiento, es probablemente una de las mayores potencialidades que tiene la Argentina porque es muy demandado en el mundo, se paga relativamente bien y Argentina es capaz de producir recursos humanos para esto, que en realidad en el contexto en el que venimos estando, venimos expulsando gran parte de ese recurso humano en lugar de lograr convertirlo en crecimiento para el país. David, otro trabajo que hicieron hace algunos días atrás, ya un poco más atrás en el tiempo, tiene que ver con el tema carne, a partir de la discusión nacional que se abrió en el mes de mayo, cuando se cerraron las exportaciones de carne durante 30 días. Bueno, ahora se abrieron parcialmente. ¿Cómo estás viendo ese tema? Bueno, es realmente una política que ha demostrado a lo largo de la historia que no tiene buenos resultados, genera impactos negativos en la producción y no genera impactos duraderos en los precios. Entonces, lo que vamos a ver es que de entrada el país empieza a perder cerca de 100 millones de dólares mensuales por mes de exportaciones y después empieza a convertirse en caídas de los niveles de producción y la caída de los niveles de empleo. Justamente estos días hubo algunas declaraciones, por ejemplo, del propio frigorífico en Río Cuarto, de que no se iban a poder tomar todos los trabajadores que se estaban pensando en la exportación, ahora que no van a poder exportar, y de esos casos hay cientos a nivel país de pérdidas de puestos de trabajo en los frigoríficos exportadores, y después los trabajadores de frigoríficos exportadores son el primer impacto, pero después vienen los impactos hacia atrás en la cadena, como termina siendo después, tarde o temprano, una caída del nivel de producción, y cuando cae el nivel de producción terminan aumentando los precios. Por eso es que es una medida muy criticable porque genera impactos negativos y los pocos impactos que puede llegar a generar en los precios no son duraderos, son cuestiones de 2, 3, 4 meses que se puede lograr de alguna estabilidad en los precios y no mucho más. Bien. Discúlpame. Una dinámica compleja. Compleja la de las decisiones del gobierno, ¿no? Porque necesita los dólares, pero a la vez tiene esta presión interna porque la gente quiere comer carne y está a un precio que le es inalcanzable, ¿no? En muchos casos. Tal cual. A ver, el primer punto a aclarar en este sentido. El consumo de carne ha caído conforme ha caído el poder adquisitivo. Los argentinos venimos perdiendo poder adquisitivo desde principios de 2018. A la fecha ya hemos perdido más del 20% del poder adquisitivo del salario en términos reales, si les contamos la inflación, el 20%. Y si vemos la caída del consumo de carne en el mismo periodo, también ha estado cerca del 20%, que son cerca de 10 kilos per cápita por año. Y gran parte de esa caída ha sido reemplazada por cerdo y por pollo. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que los argentinos no es que estamos consumiendo pocas carnes. De hecho, seguimos con incluso la caída de consumo que hemos tenido en carne bovina, ocupando el podio de los mayores consumidores de carnes a nivel mundial. Claro, sí, estamos consumiendo menos carne bovina y reemplazándola por carnes más baratas, lo cual es totalmente lógico en épocas de crisis y de caída del poder adquisitivo. Cuando uno va al supermercado, en épocas como esta, empieza a reemplazar las primeras marcas por las segundas marcas. Y en el caso de carne, reemplaza una carne que por naturaleza es cara, como es la carne bovina, por el tiempo de producción y la cantidad de alimentos que se necesita para producirla, con carnes más baratas como son el cerdo y sobre todo el pollo. Entonces, acá en realidad estamos no ante un problema de dieta, no ante un problema de consumo de proteínas animales en términos de dieta, sino que estamos en un problema de poder adquisitivo, digamos, porque el consumidor argentino rápidamente va reemplazando una carne que no puede pagar por cuestiones ajenas a la carne, por carnes que están un poco más accesibles por su propia naturaleza. ¿Crees que esto no va a surtir el efecto que buscaba el gobierno de bajar los precios internos? Lo que sí se está dando es que está bajando un poco el precio de la hacienda. Ahora, en la góndola esto no se siente, por lo cual hay alguien en el medio que está haciendo una diferencia un poquito mayor en estos días, ¿no?
Algún efecto en las góndolas se va a terminar viendo por el simple hecho de que aumentamos la oferta interna de carne entre el 15 y el 16%. Eso es algo que el bolsillo nuestro no puede consumir, no puede absorber, entonces va a generar que algún efecto de corto plazo en las góndolas tengamos, que probablemente, como bien decís vos, venga con cierto rezago. Lo primero que cayó fue el precio de la vaca, que es lo que se exportaba a China. Lo segundo que cayó fue el precio del novillo en pie, y todavía no se vio ese efecto en los precios en la góndola. Algún efecto eventualmente sobre la góndola vamos a terminar teniendo, pero no va a ser un efecto duradero. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo cerca del 3,5-4% de inflación mensual, y porque tarde o temprano la producción de carne va a empezar a bajar y eso va a repercutir en subas de precios. Bien. David, te agradecemos muchísimo estos minutos, como siempre, muy amable. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, hasta la próxima. Ahí estaba entonces David Miazo conversando con nosotros sobre dos temas centrales, ¿no? Uno que tiene que ver con la cuestión de la carne, esto último que mencionábamos, ¿no? Que viene siendo ya un tema de debate desde mayo a esta altura, 30 días con las exportaciones cerradas, y después el gobierno que decidió abrir parcialmente las exportaciones. Se van a poder exportar algunos cortes, otros no. Sí, en principio se podría exportar alrededor del 50% de lo que se exportaba anteriormente, cuando estaba todo abierto. Bueno, la idea es volcar más carne al mercado interno y que eso, una mayor oferta, traiga como consecuencia un menor precio. Eso es el camino que pretende cursar el gobierno desde los sectores productivos y algunos sectores, algunos economistas y demás, como el propio Miazo, relativizan el impacto y advierten las consecuencias que pueden llegar a ocasionar de mediano y largo plazo. Marcos, ¿estás por ahí? Acá estamos. Bueno, sí, señor. ¿Qué te parece si cerramos con una... Hay un refuerzo en el Ministerio de Transporte de la Nación. Ajá. Hay un cordobés que se... Usted sabe que el Ministerio de Transporte de la Nación es un lugar en donde han llegado muchos cordobeses desde que asumió Alberto Fernández, ¿no? De la mano de un senador como es Carlos Caserio. Así es. Bueno. Hay riocuartenses también, ¿no? Hay riocuartenses, claro, como Marco Farina, por ejemplo, ¿no? Estuvo en su momento Gabriel Bermúdez, que fue secretario de Transporte de la provincia de Córdoba y fue al área de transporte de la Nación. Ya se volvió a Córdoba, hace algunos meses ya, después de algunas diferencias. Pero le voy a mostrar una foto que muestra el último refuerzo cordobés del Ministerio de Transporte, a ver si lo reconoce. Ahí lo tenemos en pantalla, a ver... ¿Lo ubica al que está a la derecha? Rufael. Claro, Rodrigo Rufael. El problema son los barbijos, ¿no? Pero el ex intendente de La Calera fue jefe de campaña de Hacemos por Córdoba en la provincia en su momento, ¿se acuerda? Así es. Bueno, ahora es el flamante presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado. Llegó a ese cargo y dijo que, bueno, que desde ahí va a tratar de recuperar todo el sistema ferroviario. Vengo a aportar mi experiencia en la gestión al sistema ferroviario, dijo Rufael. Viene a aportar su experiencia en la gestión, no en la gestión del sistema ferroviario, ¿no? Claramente, sí. ¿no? Que hasta acá no teníamos antecedentes en la materia. Pero bueno, un nuevo cordobés en el Ministerio de Transporte. No va a ser el área que se va a quedar con los corredores, como por ejemplo el NSA. Claro, bueno, allí el que está en el medio de la foto es justamente el titular de Ferrocarriles Argentinos Cargas, que sí, ese funcionario va a ser el responsable de quedarse, por ejemplo, con el nuevo Central Argentino que operaba la aceitera General Deza y que el Estado Nacional ha decidido recuperar para sí, y por lo tanto después de 30 años, una concesión que se le había dado Menem y Cavallo a la familia Urquía en 1992, bueno, llega a su final, la va a recuperar el Estado y la va a operar el Estado junto con Ferroexpreso Pampeano y otra línea más. Una pertenecía a la aceitera General Deza, la otra la estaba explotando el grupo Techini y la otra el grupo Loma Negra. 3 grupos grandes argentinos, bueno, vuelven todos a manos del Estado. Así que, bueno, pero en el área de transporte y de ferrocarriles puntualmente, un cordobés más, Rodrigo Rufael, que acaba de desembarcar en el gobierno nacional. Bueno, ahí teníamos la última imagen. Marco, nos despedimos. Último dato. Bueno, nos despedimos, nos reencontraremos el jueves que viene a las 21 con esta modalidad, ¿no?
mientras nos lo imponga la pandemia, uno en el estudio, otro siguiéndolo por Zoom para evitar cualquier riesgo, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a partir de las 21, como siempre aquí en Entre Líneas. Buena semana para todos. Chau.